Hola, nosotros somos el grupo número uno y el día de hoy vamos a hablar sobre el documental de Gimbutas y signos fuera de tiempo. Bueno, preséntate. Hola, soy Juan Felipe Arango. Yo soy María Jimena Cruz. Yo soy Cristian Mesa. Y yo soy Melania Ponte. Bueno, pues a mí, para empezar, a mí se me hizo bastante interesante que siento que este documental se centró mucho en el tema de la mujer y también en las propias experiencias, por así decirlo, en el campo de Gimbutas, siendo una mujer arqueóloga que está literal poniendo como, no es como si fuera el centro, pero pues obviamente estaba dando a resaltar, estaba destacando el tema de la mujer como la diosa madre. Técnicamente a mí se me hizo muy interesante como ella también explica que tuvo un choque con algunos compañeros, con algunos otros profesionales, por así decirlo, donde no técnicamente no le estaban dando la importancia al argumento que ella quería exponer, donde también se entendía que en épocas pasadas, muchos 5.000 años atrás, si no estoy mal, 7.000 años atrás, en Europa pues sí estaba mucho este pensamiento de lo que era la diosa madre y así nos muestran las esculturas de esta diosa madre, que a veces podía ser ave, también serpiente, habían muchas formas de representarla, pero pues la mayoría y pues sí, todas en realidad eran mujeres. Por este tema de, yo siento que con base a lo que dijimos en el video pasado, también aparece mucho este tema de los ciclos, también el tema del vientre, de que técnicamente el útero es el que da la vida o el vientre mismo de la mujer es el que de ahí se nace, por así decirlo. Entonces técnicamente de ahí se nace la tierra, de ahí se nacen los animales, se nace todo y todos somos iguales. Eh, Hablando del pensamiento atrás, ¿no? Ahorita es diferente. No sé. Pues a mí me pareció bastante interesante cómo este video se relaciona mucho con la lectura anterior, cómo se resalta como la imagen de la diosa madre y cómo se da un rol como importante a la mujer. También nos muestra cómo la mujer desempeñó un papel muy importante en la época paleolítica, cómo más que todo, a diferencia del texto anterior, nos resalta cómo la mujer desempeñó un papel importante, que en ese momento realizaba como tareas muy importantes para la sociedad de ese momento, ya que pues no solo era como tareas tan del hogar como se nos muestra, sino hacía tareas que eran bastante como fundamentales para la supervivencia y como que se manteniera toda la sociedad, y esta importancia también se refleja en su cosmovisión porque resaltan como la mujer como algo importante. Entonces deja como esa duda abierta en qué momento la mujer pasó a desempeñar como un rol tan importante en la cosmovisión a perder como esa presencia y empezó a ponerse como el machismo de cierta forma. Bueno, pues a mí, yo como tal estaba pensando mucho en cómo lo que pasa después de la lectura y sobre todo en el documental, que es la estrategia que ella emplea para interpretar estas imágenes y sacar estas conclusiones, ¿no? Como que es la diosa madre y no es como una figura femenina y ya. Y en ese sentido, sí estoy de acuerdo, como que creo que esa es una interpretación posible, pensando sobre todo como en los contradictores de la teoría. Pero digamos, estaba pensando que hay cosas que ya me parece que de pronto ella se excede en su interpretación, y es decir, como que las mujeres eran las que hacían todo lo importante, porque realmente no, pues en ningún momento lo explican como ella saca esa conclusión de que los objetos los hacían las mujeres. Puede que no necesariamente los hubieran hecho solo mujeres. Y pues me va a basar como en el argumento de que creo que sí se puede hacer interpretación visual, sobre todo teniendo como punto de comparación las interpretaciones que se han hecho acá de, por ejemplo, la cultura visual tairona o arahuaca, por ejemplo. Ellos también tienen muchos triángulos, pero y afortunadamente ellos sí están vivos, entonces nos pueden decir cosas. Y sí tiene mucha relación, como los ciclos de la vida, son pensamientos muy similares, y yo diría como, wow, sí, seguramente ella sí tenía razón. Pero también es cierto que esas imágenes no solo las producen mujeres, o no necesariamente las mujeres son
lugar importante o ocupan el lugar de producción de los objetos visuales, sino que hay cosas que hacen los hombres y hay cosas que hacen las mujeres. Entonces, esa parte sí me parece como una afirmación demasiado fuerte, como de tomar, porque no sabemos exactamente si eran solo las mujeres las que fabricaban los objetos. Y más, ya te paso a ti el micrófono. Es que como es a lo que mencionabas, yo siento que pues ahí como que está la fuerza, que en realidad sí había como una igualdad, una unidad, ¿sí? Entonces pues sí, claro, o sea, yo también estoy de acuerdo con lo que tú planteas. Muy probablemente no fueron las mujeres, sino, o sea, no solo las mujeres, sino también hubo participación por parte de los hombres. De todas maneras, es más con este pensamiento de que si todos somos un igual, pues como que no habrían esas diferencias. Yo siento que ahí como que sí pudo haber caído a lo mejor en un poco de más de la modernidad de lo actual. Eh, Bueno, sí, siguiendo un poquito el tema de la parte de la interpretación, me pareció muy también interesante como el arte se veía como una especie de lenguaje espiritual, donde cada espiral o cada figura y cada detalle tenía un significado. Por ejemplo, la espiral significaba, creo que eran los ciclos de la existencia. Y pues sí, por ejemplo, las mujeres con vientres grandes o con caderas anchas, también me pareció que tenían un significado del nacimiento de la vida, por ejemplo. Eso me pareció interesante. No, y pues ya para finalizar, pues realmente sí, lo que les decía, como que a mí sí me parece que es cierto que como este pensamiento femenino sí es importante. Y ay, se me olvidó lo que iba a decir. Eh, no, o sea, creo que me pongo mucho más del lado de ella que de las otras personas que no están de acuerdo con ella, precisamente porque mm, no deja de ser disruptivo en nuestra época pensar en una sociedad basada en pensamientos sobre lo femenino y sobre la vida y sobre la tierra y la fertilidad. es como, a lo mejor me va a salir un poquito del tema, pero es como eso de no quitarle la importancia a lo que ya existe y a lo que es evidente. Y digamos, esto lo miré hace poquito, pero al parecer ella fue una como de las más importantes en aportar a la arqueología feminista. O sea, eso lo descubrí ahorita, pero sí, no sé, yo siento que también mucho, pues su pensamiento pues puede ir por este lado. Y no sé si alguno quiera decir otra cosa. Bueno, con eso finalizamos.